Gracias, profe. Ok, listo. Sí, no, a ti, muchas gracias. Sí, yo había olvidado darle grabar, ¿no? Bueno, Profe, algo, esa recolección de datos de la ficha la podemos realizar en cualquiera de los programas, bien sean PowerPoint, Excel o Word. la recolección de la información. Bueno, digamos que a efectos de la entrega va a ser, digamos, que en un documento en Word, ¿no? Entonces, pues van a entregar como tal el avance del artículo y al final el anexo. Que bien, el anexo, ¿qué es? Es este cuadrito, donde ustedes llenan estos objetivos y a continuación, pues relacionan el diseño que hicieron. Bien. Después de eso, yo no les voy a pedir que me entreguen todo el instrumento de recolección de información diligenciado, ¿sí? Porque realmente lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar directamente la redacción del artículo, ¿sí? Es decir, la redacción de los capítulos. ¿Qué quiero? Que ustedes sepan que antes de esa redacción, lo ideal es que yo tenga mi instrumento, que yo lo haya diligenciado en un 100% y que después de eso yo sí voy a proceder a analizar la información y a redactar. El problema es que por efectos de tiempo, si les pido que me entreguen las fichas, no me alcanzan a redactar el artículo, ¿sí? Entonces, si tú prefieres hacer tu modelo en PowerPoint, digamos que el modelo de instrumento en PowerPoint, en Excel, en Word, no hay inconveniente. Lo importante es que quede en el mismo documento en el que hagas la entrega, ¿sí? Para que se pueda revisar, preferiblemente que quede en el mismo documento para que la revisión pueda ser integral. ¿Listo? Listo, profe, entendido. Bueno, entonces nuevamente quiero reiterar, ¿sí? Reiterar los diferentes aspectos de esta segunda entrega por si hay alguna duda general que podamos despejar en estos momentos. Y les quiero mostrar rápidamente un pequeño modelo que si bien les he mostrado en varios momentos los modelos de cómo se ve esta entrega, pues ya que es mañana como tal la entrega que vamos a hacer, pues pienso que es importante retroalimentarlo por si queda alguna duda. Entonces, ya sabemos que nuestra entrega tiene un título en español y en inglés, que a continuación hay unos autores, que después de ello va una introducción con las respectivas correcciones y que pues esa introducción ya tiene unos elementos que aquí no los discrimino porque eh, ya los hemos mencionado, ¿no? Que la introducción parte de un contexto, una contextualización, que eso lo enlazo con mi pregunta de investigación, que voy a tener 3 párrafos, uno sobre el tipo de investigación, un párrafo del enfoque, un párrafo del alcance y que termino con un plan de redacción en donde yo indico mis objetivos específicos como un texto continuo. Bien. Hasta la introducción, ¿hay alguna pregunta que haya quedado en el aire hasta el momento? Bueno, entonces lo nuevo realmente van a ser los puntos 4, 5 y 6. El punto 4 pues es el desarrollo como tal del artículo y eso es siguiendo el esquema que hemos hablado hasta el momento en las clases. El desarrollo, decíamos, pues lo vamos a iniciar con los marcos referenciales, es decir, el primer capítulo del desarrollo son los marcos referenciales, que va del marco legal, marco jurisprudencial, marco teórico conceptual y estado del arte. El quinto punto, que son las referencias bibliográficas para el cual se pueden apoyar en Word para que les ayude a hacer las referencias y las citaciones. Y el sexto punto, que es el diseño, el anexo, que sería el diseño del instrumento de recolección de información, que es lo que les acabo de mencionar. Bien. No olviden entonces que cuando hablamos de ese primer capítulo de marcos referenciales, en el marco legal estamos haciendo referencia, o bueno, más bien cada marco tiene 3 fuentes, ustedes ya han consultado 3 fuentes por marco, es decir que lo que mínimamente debería tener cada marco son 3 párrafos, un párrafo por fuente. ¿Bien? Y ese párrafo está construido con base en las ideas que ustedes ya habían planteado eh, en el cuadrito que entregaron el domingo, en donde ustedes indicaban cuál era la fuente, qué aspectos eran importantes en esa fuente y finalmente
en relación con la postura que cada grupo tiene frente a esa fuente. ¿Listo? Eso es lo que se hace por cada marco. Y luego en el marco jurisprudencial, pues se menciona una fuente, ¿sí? En el primer párrafo, cuál es la fuente que es la sentencia, cuál fue su importancia y qué piensa el grupo sobre esa sentencia. ¿Sí? Quiero hacer énfasis en el marco teórico conceptual porque es el que seguramente algunos de ustedes tienen eh, la confusión o sienten que puede ser un poco complejo. Entonces no olvidemos que el marco teórico conceptual habla acerca de dos elementos. El primero, la escuela del derecho en la que ustedes sienten que se cimienta la investigación, es decir, desde la perspectiva en donde yo estoy mirando el tema. Lo estoy viendo desde una perspectiva naturalista, o desde una perspectiva positivista, o desde la perspectiva del realismo jurídico. Cada uno, aunque ustedes de pronto no lo hayan pensado o no lo sientan, cada uno tiene una perspectiva, una visión del tema. Cuando yo me baso muy en la norma, pues me estoy basando en esos paradigmas del positivismo. Cuando yo me baso en unos derechos que nos pertenecen a todos, me estoy basando muy en el naturalismo. Cuando yo estoy pensando con base en las decisiones de los jueces, pues estoy pensando muy desde el realismo. No es que todas las investigaciones tengan que basarse en esas tres escuelas. Hay muchas otras teorías en el derecho. Sin embargo, en el pregrado se hace mucho énfasis en estas tres. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una especialización, una maestría en derecho penal o en derecho constitucional, en fin, en el área que ustedes lo hagan, pues definitivamente ahí van a encontrar nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevas teorías que se basan propiamente en esa área, ¿cierto? Teorías frente al derecho penal, teorías frente al derecho constitucional, pero usualmente esa parte la profundizan más a nivel posgradual. Eh, Sin embargo, muchas veces, si ustedes han leído, han profundizado en temáticas, seguramente habrán encontrado teorías, ¿no? Si han leído a Luigi Ferrajoli, si han leído a Ronald Working, si han leído a Claude Boxin, en fin, múltiples autores que han dado teorías que han sido muy importantes en el campo del derecho. Eh, pero si ustedes de pronto sienten que su perspectiva teórica pues se cimienta más en una de estas tres escuelas, pues es suficiente con que se expliquen solamente pues esa escuela del derecho. Entonces, en el marco teórico conceptual, recuerden que también tienen tres párrafos. En el primer párrafo, entonces, ustedes van a indicar cuál es la escuela del derecho en la que ustedes sienten que su investigación se cimienta, de la cual parte. Van a mencionar un autor, ¿cierto? De acuerdo con el cuadrito que entregaron el domingo, mencionan un autor que pertenece a esa escuela y que define a esa escuela. Y finalmente ustedes mencionan en ese mismo párrafo por qué el grupo siente que ese autor o esa escuela más bien es la que en la que ustedes se apoyan o de la cual ustedes parten para desarrollar la investigación. Por ejemplo, por ejemplo, eh, podrán decir, en la presente investigación partimos de un referente teórico que es la escuela del Ius Positivismo. Esta escuela, de acuerdo con Pepito Pérez, puede ser definida como tal cosa. Para nuestro grupo, esta escuela es la que cimienta nuestra investigación, puesto que nosotros hacemos un análisis desde la perspectiva normativa, en donde entramos a mirar qué es lo que nos dice la ley. Y por tanto, pues nuestra investigación se basa en el derecho escrito. ¿Listo? Un párrafo sencillo, simplemente pues indicando estos elementos. Finalmente, pues después de haber indicado estos elementos, entonces ya voy a pasar a la parte conceptual. Les voy a escribir dos párrafos en donde yo voy a hacer énfasis en los conceptos, en dos conceptos que sean relevantes para mi investigación. Usualmente en el mismo título uno encuentra esos conceptos. Por ejemplo, mi título es La eficacia de la política pública en igualdad de género en Armenia. ¿Sí? ¿Cuáles son conceptos relevantes para mi investigación? Política pública, porque mi investigación se basa en mirar la política pública. Y seguramente equidad de género.
porque lo que voy a investigar es la política pública propia de equidad de género. Entonces, ustedes en esos conceptos pues identifican dos que son relevantes para su investigación y que son importantes definirlos porque al entender qué significa ese término, ustedes están entendiendo qué es lo que van a investigar. Alguien me escribía y me decía, es que yo he encontrado varias definiciones, hay una que me gusta mucho, pero que le falta algo para lo que nosotros queremos investigar. Nosotros nos podemos basar en esa definición y agregarle algo, es decir, tomar nuestra propia postura de ese concepto. Claro, lo pueden hacer, de hecho eso es lo ideal, ese es el ejercicio que se hace en esa parte conceptual, porque es importante que quede claro qué es lo que estoy investigando. Por ejemplo, si yo hablo de política pública, y yo puedo encontrar muchas definiciones de política pública. Habrán algunos, por ejemplo, que dicen que la política pública son solo aquellas acciones o programas que se establece por las administraciones o gobiernos a fin de solucionar una problemática a través de una norma o una ley. Es decir, la política pública bajo ese concepto únicamente existe si está plasmada en una ley o en un decreto. Profe, tengo una inquietud. ¿Sí? Es que mi grupo, digamos que nosotros habíamos entendido que, bueno, de acuerdo a cada marco, nosotros construimos, fueron 3 párrafos por cada una de las posiciones. Usted nos está diciendo que todo se podía fusionar en un solo párrafo. Si nosotros lo construimos de esa manera, ¿debemos volverlo a ajustar? No te entendí cómo lo redactaron. O sea, O sea, ustedes tomaron el cuadrito y cada parte del cuadrito lo hicieron en un párrafo. sí, o sea, En sí, lugar de, ok, listo, sí, o entiendo. sea, entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de la norma, entonces aquí hacía referencia a la norma, porque era Ujú. importante para nosotros, y no recuerdo el otro aspecto, pero entonces nosotros no lo fusionamos en un solo párrafo, sino que iniciamos fue desagregándolo en 3 párrafos diferentes, ¿cierto? O sea Pero que miramos terminan que como cada uno sí, sí, termina, por favor. qué pena, pero intentamos que, digamos, todas las ideas tuvieran una similitud, ¿cierto? Entonces, Ujú. es más, era como más ampliar ese tipo de concepto, porque así lo habíamos entendido. Ok, ok. Bueno, o sea que en últimas terminan teniendo como 9 párrafos, ¿cierto? Sí, más o menos, aunque pues la verdad estábamos pendientes de tomar una asesoría con usted precisamente porque teníamos una pequeña inquietud y si de ahí en adelante pues ya nosotros lo ajustamos. El tema es que si de ahí hacia atrás nosotros debemos de volverlo a ajustar, ya sería para revisarlo en el componente de Ok, la asesoría. ok, listo. Sí, podemos revisarlo en la asesoría. Lo que les podría anticipar es que no está mal dividir las ideas en varios párrafos, ¿sí? Desde esa perspectiva, si ustedes desarrollaron la idea y hay una hilación y claridad entre, digamos, las ideas que se van desarrollando, no le veo inconveniente en que hayan escrito esas ideas en 3 párrafos por cada fuente. No hay inconveniente, ¿sí? Lo único que les diría es, desde que no vaya a ser repetitivo, es decir, que lo que dice el primer párrafo sea lo mismo que dice el segundo, pero en otras palabras. Si no es el caso, sino que en el primer párrafo hablaron de la fuente, en el segundo párrafo de por qué es importante, y en el tercer párrafo la postura que ustedes tienen frente a esa fuente, no le veo inconveniente en que lo hayan dividido en 3 párrafos, ¿sí? Porque eso realmente es la libertad de la redacción del autor. Entonces, redactar no es una camisa de fuerza. Por facilidad, pues se los resumí en tres parrafitos, pero ha pasado muchas veces que pues hacen más de 3 párrafos, quieren ampliar la idea, no hay ningún inconveniente con que lo hagan de esa manera. ¿Listo? Desde que las ideas que se pidieron estén ahí, no le veo ningún inconveniente. Y desde que haya, digamos, que se usaron conectores, la idea es clara, no le veo inconveniente en que lo hayan hecho de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. Bueno, entonces les estaba hablando de esa parte conceptual del marco teórico conceptual y les decía que después de mencionar la escuela del derecho, entonces va a haber otros 2 párrafos
que, bueno, así como lo pregunta la compañera, ¿puedo dividir ese párrafo en dos? Lo pueden hacer, no hay inconveniente, en dos o en tres, ok, no hay problema, desde que quede clara la idea, no le veo inconveniente. Pero siguiendo esta línea, entonces, en la parte conceptual, pues van a haber dos párrafos, un párrafo por concepto, en donde ustedes indican cuál es ese concepto relevante, cómo lo definieron, ¿sí? Y a partir de qué fuente o de qué autor salió esa definición, ¿sí? Si la definición que dio ese autor, pues es exactamente lo que ustedes consideran adecuado, pues se pueden quedar con esa definición. Si ustedes dicen, me gusta esta definición, pero le quiero complementar algo, ¿lo puedo hacer? Sí. Ustedes podrían decir, para nuestra investigación, el concepto de equidad de género es relevante. Desde esa perspectiva, este concepto puede ser entendido, como lo dice eh, Johns Hopkins, que dice que la equidad de género es esto, esto y esto. Para efectos de nuestra investigación, a dicha definición le agregaremos o la entenderemos como tal cosa, ¿sí? Entonces le pueden agregar un poquito aquí o allá para que ustedes tengan claro cómo están tomando ese concepto clave y central para su investigación. Les está dando el ejemplo de la política pública, les decía, es muy importante que yo sepa cómo estoy entendiendo el concepto de política pública, porque para algunos política pública es únicamente aquellos programas o acciones que estén plasmados en una ley o en un decreto, en una norma, y para otros no, para otros política pública es toda acción, programa, proyecto que ejecute o desarrolle en las administraciones locales para solucionar un problema, independiente de que esté o no plasmada en una norma, con tal de que se ejecute, con tal de que exista ese programa o ese proyecto. En consecuencia, si yo digo que para mí política pública es solamente la que está plasmada en la ley y resulta que me encuentro en la ejecución de mi proyecto, que no hay en el tema que estoy buscando una política pública escrita, sino que hay una serie de programas y proyectos que han desarrollado, entonces no tendría resultados para mostrar porque yo dije que política pública es solo la que está en la ley. Ah, bueno, entonces yo puedo tomar un concepto más abierto de política pública. Claro, lo puedo hacer, pero tengo que considerar eso de antemano, que si yo estoy definiendo ese concepto de una manera, si yo entiendo que política pública solo es la que está plasmada en la ley, y en el desarrollo de mi investigación yo exploro aquellos programas o proyectos que no están en la ley, pues sería una inconsistencia, porque estoy defendiendo una idea, pero estoy desarrollando otra diferente. Bien, por eso es que realmente esa parte conceptual es muy importante que uno establezca cómo está entendiendo las cosas en su proyecto de investigación. ¿Listo? Y finalmente, la parte del estado del arte, no olviden entonces que estamos hablando acerca de antecedentes investigativos. ¿Qué han investigado otras personas antes? Para eso entonces ahí sí se acuden a antecedentes netamente bibliográficos, libros, revistas, investigaciones, informes estatales, informes de organismos nacionales o internacionales. Eso lo puedo tomar para el estado del arte. Nuevamente, pues voy a tener 3 parrafitos, uno por fuente, en donde voy a indicar cuál fue esa fuente, es decir, quién es el autor, eh, por qué es importante esa investigación, qué encuentro relevante en la investigación y la postura del grupo frente a esa información que encontrar. Bien. Normalmente en el estado del arte uno tiende a mencionar el nombre de la investigación o el nombre del artículo para hacer referencia a él. Entonces les quiero mostrar brevemente un pequeño ejemplo. Espero que el computador me colabore porque hoy está especialmente lento. Ok, creo que ahí ya empezó la proyección, ¿cierto? Doctora, buenas noches. Disculpe la hora de conexión. Tranquilo, bienvenido. Entonces, les decía, en este ejemplo, vamos a mirar en la parte del marco teórico conceptual.
Les voy a mencionar algo y es que este ejemplo no es perfecto. ¿Sí? Se los voy a mostrar porque quiero, de hecho, como mostrarle a ustedes algunas cosas que se podrían mejorar para que de pronto, si tienen la duda o la inquietud, pues lo puedan ustedes también mejorar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este escrito los compañeros resaltaron positivismo jurídico. Yo les recomiendo que no usen negrilla ni subrayado en los textos académicos. Es decir, textos académicos estilo artículo no es recomendable en el cuerpo del trabajo. Para los títulos o subtítulos no hay problema. Pero en el cuerpo del trabajo no es recomendable que se use negrilla ni cursiva. Nosotros como abogados tendemos a hacer mucho eso en las demandas, en los alegatos de conclusión, en las contestaciones de demanda, porque nos gusta que nos quede resaltado y que sea muy visible, y en el ejercicio del litigio seguramente sí es importante porque allí estamos dentro de una interacción en donde es importante que se vean claramente esas ideas que estoy defendiendo. Pero en los ejercicios académicos, normalmente los editores de las revistas recomiendan que uno no resalte, que uno no ponga en negrilla ni en cursiva las ideas. De hecho, la cursiva en textos académicos es exclusivamente para extranjerismo. Y cuando yo utilizo en mi texto en español una palabra que no es del español, en ese caso la pongo en cursiva. Por ejemplo, cuando ustedes dicen el interviniente ad excludendum, y ese ad excludendum iría en cursivo. O cuando ustedes dicen contrario sensu, y entonces ese contrario sensu, como es un latinaje, pues se pondría en cursivo. De resto, no se recomienda que se haga. ¿Por qué? Porque en los textos académicos se entiende que las personas que están leyendo pues están prestando atención a lo que están leyendo, y que por lo mismo no debería poner negrilla o cursiva, porque resaltar la idea que está allí mismo sería una redundancia. Así lo defienden los editores, ¿no? Se los comento para que ustedes lo sepan. En esos textos académicos resaltar no se ve como un punto a favor del autor. Ahora, lo otro es, en este caso, noten ustedes, aquí tenemos nuestro primer párrafo. Les muestro desde el marco teórico conceptual, porque creo que el marco legal o el marco jurisprudencial está claro, aunque si quieren lo revisamos. ¿Quieren que lo miremos? Sí, profe, no Sí, está mal profe, darle una porfa. revisada. Bueno, entonces tengan en cuenta que en este caso ellos sí se pasaron de los tres, de los tres parrafitos, ¿no? Que como les digo, no es inconveniente en pasarse de los tres párrafos o reorganizar la idea en varios párrafos, no hay inconveniente. ¿Qué sí les puedo recomendar? Les puedo recomendar que no dejen estos espacios tan extensos entre párrafo y párrafo. Aquí lo adecuado es simplemente dejar el espaciado normal, ¿sí? Entonces, no es necesario dejar tanto espacio. A veces lo hacen así porque se malinterpreta una norma o una regla común de las normas APA que nos dice que entre párrafo y párrafo deberían haber un espaciado de 2,0, ¿sí? Y nos tomamos eso como si fueran dos enter, ¿sí? Entonces dejamos dos enter y entre párrafo y párrafo, y se ve mucho espacio entre párrafo y párrafo. Noten que aquí dejan dos espacios. Y realmente no. Realmente las normas APA nos dicen es que debe haber un interlineado de 2 entre cada párrafo y realmente entre cada renglón. Y noten lo que sí. Si yo configuro aquí el interlineado en 2, como efectivamente está, dejando este espacio significa que hay un espaciado de 2 entre párrafo y párrafo. Entonces no es necesario dejar un espacio tan extenso entre cada párrafo. Basta con el espacio normal. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo, si ustedes notan, yo les quisiera mostrar esta parte, me parece interesante, y es lo que les decía, no iniciemos haciendo una enumeración del marco legal. Errores comunes que se cometen cuando lo redactamos.
ponen, por ejemplo, marco legal, ley 1448 de 2011, punto. Artículo primero, y escriben y citan todo el artículo primero, punto. No, es decir, no hay ni siquiera una conexión entre lo que están escribiendo, punto. Importante por reparación de víctimas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no debo hacer. Primero porque estoy enlistando, ¿no? Ley 1448, luego dicen decreto 1212 de 2010, ¿sí? Y siguen escribiendo. Entonces, realmente ahí estoy enlistando la norma y no es lo ideal. Lo ideal es que yo inicie el párrafo haciendo un rengloncito de apertura, de conexión. Por ejemplo, aquí está, al abordar la temática de la legislación colombiana y con más precisión la ley 1448 del 2011, es necesario exaltar la esencia de esto, ¿sí? Entonces noten que estoy usando conectores, ¿sí? Conectores vienen a ser pues esos términos que enlazan las ideas eh, o frases de enlace, por ejemplo aquí, al abordar la temática. Entonces estoy enunciándole al lector que estoy realizando una acción, en este caso pues el abordar la ley colombiana. En ese mismo sentido, pues la recomendación de alguna manera es que siempre nos fijemos en estos conectores porque eso le da mucha fluidez al documento. Noten aquí algo, este es otro error común. Aquí hicieron bien el enlace, mencionaron su idea. Aquí quisieron traer a colación una cita de un artículo importante que ellos consideraban importante. ¿Puedo citarlo? Claro que sí, lo puedo citar. Pero, ¿cuál fue el error común? Esta parte. Noten dónde pusieron la cita. La pusieron al principio, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que yo la ponga en este punto, sobre todo porque aquí pusieron república por fuera, ¿sí? Y si yo estoy poniendo república por fuera, que entre otras cosas no está, digamos que ahí lo que hicieron fue intentar usar Word, pero no le pusieron autor corporativo. Entonces, Word le citó mal, ¿sí? Ahí el autor era Congreso de la República, ¿no? El autor es Congreso de la República, 2011, que es una de las formas que tienen de citar, en este caso iban a citar la ley 1448. Entonces, ustedes pueden indicarlo de esa manera. Pueden decir, de acuerdo con la ley 1448 del 2011, ¿sí? O Congreso de la República 2011. Pero entonces, nosotros debemos fijarnos en dónde estoy poniendo el paréntesis. El paréntesis tiene una lógica, ¿no? Recuerden que iría al final de la cita, o si yo quiero mencionar al Congreso, pues entonces lo voy a mencionar aquí, antes de separar el párrafo. ¿Bien? Profe, una preguntita. Para Sí, efectos de Miguel. la entrega, en el aspecto que usted nos menciona de referencias bibliográficas, que eso es lo que usted ya nos enseñó a hacer en Word, eh, sabiendo que usted también ya nos enseñó a citar el parafraseo, ¿cómo se hace la referencia o no se hace en el parafraseo? O sea, si yo arranco diciendo que esto, digamos, lo que voy a decir es del artículo tal, de la ley tal, Con eso tendría... ya hiciste la referencia. Ah, ok. ¿Sí? Al haber mencionado la ley, ya indicaste la fuente. Sería el equivalente a decir, de acuerdo con Rodríguez, ¿sí? Entonces ahí tú estás diciendo, de acuerdo con la ley tal, ahí estás haciendo la referencia de la fuente. Listo, profe, gracias. Okay. No olviden que tanto lo que se parafrasea como lo que se cita textualmente, ambos tipos de fuentes se incluyen en las referencias bibliográficas. Por ejemplo, si tú ahí referenciaste la ley 1448 nos dice tal cosa, normalmente ese tipo de parafraseo, es decir, de esa referencia de ese parafraseo, normalmente no lo usamos con Word, ¿cierto? Porque lo mencioné yo directamente. Pero entonces tengo que considerar digamos que esa fuente para las referencias bibliográficas. Porque como no usé la herramienta Word ahí, me tocaría agregarla manualmente cuando ya pegue las referencias bibliográficas.
Ok, Natalia hace una pregunta muy interesante y es si deben enumerar todo. Bueno, gracias por la pregunta. No es necesario que lo enumeren todo. Pueden enumerar los subtítulos desde, digamos, la introducción puede ser el punto 1. 1, introducción. El título y los autores no se enumeran. En los artículos no se enumera ni el título ni los autores. Normalmente se empieza enumerando a partir de la introducción. Primero introducción, 2, y ahí sí empieza el desarrollo. Incluso hay revistas que solo numeran el desarrollo, ¿sí? Algunas desde la introducción, otras directamente desde el desarrollo, solo los capítulos del desarrollo los numeran. Para efectos de nuestra entrega pueden numerar directamente desde la introducción. Los títulos, el título y los autores no es necesario. Bueno, entonces, después de esto se mencionan las otras fuentes. Bueno, aquí ellos se hicieron un recuento extenso de la ley 1448. Luego el decreto 4829. Noten aquí otra cosa. Otro error común es que normalmente cuando pegamos fuentes externas, normalmente ustedes están consultando en X página web, y normalmente cuando pegamos fuentes de otra página web, se nos pega con el formato que ellos manejaron. Entonces noten que aquí estoy manejando un tipo de letra, un espaciado, y aquí estoy manejando un espaciado diferente. Entonces hace ver el texto de forma distinta, ¿no? Entonces es conveniente siempre verificar que tenga el mismo tipo de fuente, que tenga el mismo espaciado, porque sí hay que reducir un punto el tamaño de la fuente, pero sí se deja el mismo espaciado. Bueno. Entonces noten aquí cuando ya empezamos el marco jurisprudencial, ¿sí? En el marco jurisprudencial, miren que nuevamente no voy a arrancar directamente mencionando la sentencia, sino que hago un enlace, porque estoy abriendo el marco jurisprudencial, estoy pasando de un capítulo, de un subcapítulo a otro subcapítulo, estoy pasando del subcapítulo marco legal al subcapítulo marco jurisprudencial. Entonces voy a hacer una pequeña apertura, ¿cierto? Por ejemplo, noten aquí, frente a este punto, cabe señalar que el marco legislativo que rodea el proceso de restitución de tierras no solo está concebido en la ley, que es objeto de análisis y examen, pues también encontramos acotaciones realizadas por las altas cortes de Colombia. Y este es el caso de la sentencia tal de la Corte Suprema, que ha manifestado lo siguiente. Entonces, es bueno, no tiene que ser de 4 o 5 renglones, pero al menos sí de un renglón, 2 renglones, donde ustedes enlacen, hagan una apertura del marco jurisprudencial, del marco legal, del marco teórico, para que el texto sea fluido. ¿Bien? Cuando hablo de que el texto sea fluido, es para que no se vea como eh, tan, no sé cómo expresarlo, mm, con falta de conector, con falta de conectores. Entonces es importante que esta parte se pueda visualizar. Noten aquí, por ejemplo, los compañeros indicaron la sentencia, entonces ya hicieron la referencia, y aquí le pusieron SP que significaba sin página. No es necesario hacerlo. Normalmente la exigencia de las normas APA con la página es para cuando yo utilice libros o artículos que están numerados. Normalmente cuando consultamos las sentencias no están numeradas, sobre todo las que encontramos en las páginas web, ¿cierto? Si encontramos la página web y ahí es donde estamos consultando la sentencia, no sería necesario ponerle SP, es decir, sin fecha, perdón, sin página. Directamente pues se deja, lo importante es que esté la referencia como tal de la sentencia. Listo, se continúa desarrollando, se indica cuál es la fuente, ustedes pueden extraer. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que extrajeron muchas citas. Pueden citarlo, yo recomiendo que no se cite tanto textualmente, porque eso muchas veces es criticado, que de pronto hay más cita textual que aporte propiamente del grupo. Entonces, pues es recomendable citas más cortas y más comentario del grupo o, digámoslo así,
un parafraseo del grupo porque ahí están expresando lo que ustedes entienden como tal de la sentencia. ¿Listo? Voy a terminar mostrándoles este ejemplo y hacemos nuestro recesito de 5 minutos. ¿Listo? Bueno, en el marco teórico conceptual, entonces decíamos, tenemos el primer párrafo en donde se va a indicar, miren, teniendo en cuenta la temática y la relación y en relación con la legislación existente, es preciso indicar que las bases epistemológicas de esta investigación se encuentran ubicadas en la concepción del positivismo jurídico, puesto que se pretende analizar e identificar qué tan efectiva ha sido la aplicación de la ley 1448. Bien, entonces en ese caso, por ejemplo, les hizo falta una cosita y fue la de mencionar un autor como tal del positivismo que indique qué es ese positivismo. Aquí ellos indicaron cuál era la escuela y por qué se apoyan en esa escuela. Les faltó simplemente hacer mención de ese autor, del positivismo que indique qué es el positivismo en este caso, para que de esa manera pues se pueda evidenciar claramente el por qué, ¿no? El por qué esta investigación se basa en eso. Y luego pues vienen un par de párrafos donde se mencionan dos conceptos relevantes. Aquí, por ejemplo, empiezan o parten de la definición de víctima. Por otra parte, la definición de víctima e indican la fuente donde lo tomaron. A ojos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Asamblea General en la resolución tal, en víctima es tal cosa. ¿Listo? Y luego pasan a definir lo que significa la restitución de tierra. Entonces, ellos indican que ese concepto de restitución de tierras lo toman del Ministerio de Agricultura, ¿bien? Y dan la definición. Aquí nuevamente miren que se cometió el error de poner Ministerio de Agricultura al principio de las citas, no es necesario. De hecho, con haberlo mencionado aquí, bastaba con haber puesto después del autor el año y ya no era necesario ponerlo acá, ¿cierto? O como aquí empleé Word, pues lo que puedo hacer es, como lo veíamos en la sesión de hace un par de días, le quito el autor, el título, le digo aceptar y solamente el año lo copio y lo pego y entonces pues de ahí estoy empleando la herramienta de Word, bien, y no es necesario pues en este caso volverlo a poner al principio ni al final porque aquí ya lo mencioné. Bien. Si yo no lo mencionara aquí, sí me tocaría en esta parte final mencionar Ministerio de Agricultura, 2020. En el estado del arte, exactamente lo mismo. Voy a desarrollar una serie de párrafos mencionando cuál fue el artículo o el texto que yo encontré. Por ejemplo, noten que aquí se trae a colación un artículo que de hecho se dio dentro de la universidad, en donde menciona quiénes son las autoras, ¿sí? Usualmente uno menciona en el estado del arte la investigación. Por ejemplo, es muy, muy común que uno lo redacte de esta manera. Como antecedentes investigativos, relacionados con la reparación de las víctimas, podemos encontrar múltiples investigaciones como la realizada por Daniela García y Melissa Ríos. ¿Okay? Mencioné a las autores, entonces acá pongo el año. Por Daniela García y Melissa Ríos, quienes indican, bueno, en su texto, si ustedes mencionan el título de un artículo, de un documento, es recomendable que se escriba entre comillas el título.
En su texto, supongamos conflicto armado y reparación de víctimas. Bien. Entonces, como la realizaba por Daniela y Melissa en su texto conflicto armado y reparación de víctimas, donde exploran, ¿cierto?, la manera en la que en el conflicto se vulneraron los derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. Y entonces es muy común que en los estados del arte uno encuentra esta parte que mencionan a los autores y mencionan el título. No siempre, pues digamos que eso es la libertad de redacción. Aquí, por ejemplo, mencionaron en el marco de qué universidad se dio y quiénes eran los autores, se puede hacer también. ¿Listo? Pero lo que les decía es importante hacer un enlace para no empezar directamente diciendo Daniela y Melissa, ¿cierto? Sino haciendo un pequeño enlace en este párrafo. ¿Listo? Y ya a partir de esto, pues se va mencionando. Quería mostrarles por último este sí es un error que se cometió citando. Por ejemplo, aquí dijeron, en este trabajo de grado llevado a cabo en la Gran Colombia se hizo referencia en el mismo la restitución como derecho fundamental, señalándose que, y noten que aquí dijeron, se ha manifestado que Rivero y Ortiz 2017, punto, el derecho fundamental. Entonces se ve raro, ¿no? Y realmente es porque ahí no se citó adecuadamente. ¿Ahí qué podría haber hecho? Tendría que haber puesto al final, ¿cierto? Hice la cita y al final Rivero y Ortiz, 2017, página 2. Eso, como tiene la página, eso indica que es un texto físico, ¿no? Entonces ahí sí tiene sentido el autor. Alguien dirá, y si yo quería mencionar a esos autores, ¿cómo hago? Ah, bueno, yo habría podido decir aquí, eh, señalando el mismo como un derecho fundamental. En este sentido, Rivero y Ortiz, ya los mencioné, entonces ya no los voy a poner en el paréntesis solamente pongo el año. Rivero y Ortiz 2017 señalan que, como ya los mencioné aquí, pues ya no los tengo que mencionar acá. Ahí sí dejo solamente la página. ¿Listo? ¿Es clara esa parte, muchachos? Noten que, bueno, aquí, por ejemplo, en eso fue en lo que más se equivocaron. Ponían siempre la cita aquí y no, yo o menciono al autor aquí o la pongo al final. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Es claro el ejercicio? Sí, profe, para mí es claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces son las 7:10. Vamos a hacer un recesito de 5 minutos y pues hoy vamos a estar hablando acerca del resumen y las palabras clave. ¿Cómo hacer el resumen y las palabras clave del artículo? Esa parte no es para la entrega del segundo corte, eso ya va a ser para la entrega del tercer corte, la entrega final, pero pues necesitamos avanzar en los contenidos, entonces hoy vamos a ver esa parte del artículo. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las 7:15 y continuamos con la temática.
Profe, una preguntita. Bueno, muchachos, entonces han finalizado nuestros 5 minutos de receso. Les pido que por favor regresemos, los que puedan encender su cámara que lo enciendan. Y pues vamos a estar retomando el siguiente punto de, digamos que de la estructura que hemos hablado. Ya hemos estado hablando entonces acerca del desarrollo. Nos hace falta hablar un poco acerca del resumen y palabras clave, de cómo redactar los objetivos específicos y las conclusiones. Ya hablamos de los siguientes elementos, las referencias bibliográficas, la citación, etcétera. Así que nos hacen falta abordar esos 3 aspectos para terminar nuestra estructura del artículo. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con resumen y palabras clave. Y el día de mañana vamos a terminar hablando acerca de la redacción de los objetivos específicos y de las conclusiones de los artículos. ¿Bien? De esta manera, entonces, pues hablemos del resumen y las palabras clave. Ese resumen y las palabras claves tienen un propósito importante, pero a veces lo vemos como un relleno. A veces lo vemos como un relleno, como eso para qué lo ponemos, no lo vemos importante, y resulta que muchas veces es la parte más importante del artículo, sobre todo a efectos editoriales y de publicación. Y quisiera preguntarles en ese punto de pronto su opinión. ¿Por qué piensan que es importante el resumen y las palabras clave? Por ejemplo, Bruno. Bruno, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que el resumen y las palabras clave son importantes? Profe, pues el resumen es prácticamente de lo que ya se hablaré como tal en el trabajo y las palabras claves son los temas que se van a tratar. Bruno, no te escucho. No te escucho. No sé si los demás lo escucharon. Vi que abrió el micrófono, pero no lo escuchaba. Sí, profe, sí se escuchaba. Profe, yo lo escuché bien. Ok, va. Regresó. ¿Me repites, por favor? Profe, ¿me escucha? Sí, ya ahí te escucho. Profe, decía que el resumen es prácticamente de lo que se va a hablar el artículo y las palabras claves pues son los temas como tal que se van a tratar dentro de ese artículo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir Profe, yo. su percepción? Sí, adelante. Pues
muchas veces nosotros cuando miramos un artículo o algo, siempre buscamos el resumen para ver si es lo que nosotros realmente estamos buscando. Y las palabras claves es para que encuentren fácil nuestro artículo, que no quede como perdido ahí un artículo más en la internet. Entonces, es muy importante por eso poner las palabras más importantes de para que lo encuentran fácil. Ok, Jennifer, sí, muchas gracias por tu percepción. ¿Alguien más quisiera complementarnos algo? Profe, además las palabras claves también es para saber uno si con esas palabras puede uno investigar otros artículos que hablen del mismo tema, de la misma que uno está buscando. Ok, muy bien, gracias, Claudia. Y bueno, por último, escuchemos a Valentina Malagón. Valentina, ¿tú qué piensas sobre el resumen y las palabras clave? ¿Por qué tú consideras que son importantes? Valentina, ¿nos escuchas? Valentina Malagón. Bueno, creo que no nos está escuchando. Y Verónica Jiménez, ¿qué piensas tú? Profe, le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía, ¿por qué piensas que el resumen y las palabras clave son importantes? Profe, como nos entran como en la importancia de lo que se va a tratar el proyecto o el artículo que estamos leyendo, ¿sí? Nos da es como un abrebocas de lo que sigue a continuación, ¿sí? Y las palabras claves nos llevan es como a darle puntos esenciales a esa investigación o a ese artículo. Okay. Listo, muchas gracias, Verónica. Entonces, sí, definitivamente, pues lo que nos han comentado los diferentes compañeros son los elementos relevantes a la hora de pensar en las palabras claves y en el resumen de la investigación. Y sí, como les mencionaba Jennifer, definitivamente son dos apartados muy importantes. Seguramente ustedes mismos lo habrán percibido ahora que estaban buscando información para sus investigaciones, en donde se daban cuenta de que hay muchísima información. Siempre que consultamos bases de datos, siempre que estamos haciendo de carácter bibliográfica, pues encontramos tantos documentos que no es posible revisarlos todos. Y por lo mismo, la mayor parte de los investigadores y de las personas que consultan documentos no leen el artículo completo, leen el resumen. Y como leen el resumen, si mi resumen no está bien hecho, si mi resumen no transmite la idea completa de lo que yo hice en el artículo, si no refleja la realidad de lo que las personas pueden encontrar en mi artículo, seguramente me descartan el artículo y no lo leen. Y cuando estamos en estos ejercicios académicos, es importante considerarlo porque quizá alguno en algún punto diga, yo quiero buscar la posibilidad de publicar un artículo o lo que he trabajado, pues muchas tesis de grado, por ejemplo, pues se busca su forma de publicación o con base en esas se escribe un artículo para difundir los resultados, etcétera. Y resulta que cuando se publica, uno realmente la aspiración que se tiene cuando se publica es para que uno lo lean, ¿cierto? No tanto para que esté por ahí archivado, sino para que otras personas lo lean, para que ese conocimiento que está circulando pues sea difundido y al mismo tiempo para que lo citen. Entonces, si no me leen, no me van a citar. Si no hago bien el resumen, pues nunca van a seleccionar mi artículo para ese propósito de redacción. De esa manera, entonces, sí es muy importante el resumen realmente es el punto de partida, pues yo creo que ustedes lo vieron cuando buscaron información y yo lo he hecho también cuando busco información para una u otra actividad y normalmente uno parte del resumen y si el resumen lo atrapa, si el resumen me dice si esto es como más o menos lo que necesito, uno lo va seleccionando, ¿no? Lo otro uno lo descarta. Entonces, pues hay que evitar ser los descartables, ¿no?
Y eso lo logramos pues redactando de manera efectiva el resumen del artículo de investigación. Por lo mismo es que el resumen tiene unos elementos que se deben transmitir. Un error común que se cometía hace varios años, a veces todavía lo encuentra uno en la actualidad, sin embargo se ha insistido mucho en la comunidad académica para evitar ese error. Algo que uno encontraba en artículos antiguos era que copiaban el primer párrafo de la introducción y lo ponían en el resumen. Y realmente pues el primer párrafo de la introducción normalmente no refleja lo que van a encontrar en la investigación. Normalmente ese primer párrafo es muy de apertura, de contextualización. Por lo mismo, pues no es una indicación clara y concisa de lo que las personas van a encontrar en mi artículo. ¿Qué debo hacer entonces? Lo que debo hacer es redactar un resumen claro y conciso. ¿Cuáles van a ser esos elementos importantes para que los consideremos? El primero es la contextualización. Si se hace una breve contextualización mucho más corta que la que se haría en una introducción. A eso le voy a añadir los elementos metodológicos de mi investigación de una manera muy concreta. Y finalmente les doy un abrebocas de lo que van a hallar en las conclusiones. Conclusión, el resumen es una síntesis del proyecto de investigación. En el resumen yo les estoy mostrando en pocas palabras lo que van a encontrar. Y esas pocas palabras pues tienen que ser de alguna manera seleccionadas con, digámoslo así, con cautela, para que si bien sean pocas palabras pues sean atractivas para el lector, le llame la atención y le permita pues realizar la correspondiente lectura del documento. Podemos ver entonces que el resumen no es una mera formalidad, que realmente tiene una importancia tanto para el lector y además para los procesos editoriales. Si ustedes hablan con editores de revistas, muchas veces ellos les dicen, nosotros el primer filtro, que en el primer filtro es donde se descartan muchos artículos que son postulados, en el primer filtro no leen todo el documento, no leen todo el artículo. En el primer filtro leen el resumen y las palabras clave. Y con eso se llevan la primera impresión sobre el artículo y sobre el investigador. Si yo uso unas buenas palabras claves y resumen, me van a decir, este artículo es prometedor, puede pasar a la siguiente fase. O van a decir, no, pues si el resumen y las palabras claves están mal, ¿cómo estará el resto del documento? Y prefieren no continuar en el proceso editorial de ese artículo. Así que pues es un proceso complejo, un proceso delicado, pero definitivamente no es imposible realizarlo siempre que yo tenga en cuenta esa síntesis o esas ideas que debo transmitir. Entonces, bueno, en este caso partimos, insisto, de una breve contextualización. Es importante pues hacer esa conexión con el lector y decirle qué es lo que va a encontrar en mi artículo. A ello lo voy a enlazar tal como lo hicieron en la introducción, que enlazaron la contextualización con la pregunta, eso mismo se hace en el resumen, ¿no? Por lo anterior, el problema jurídico que guió la investigación fue, ¿sí? Y se indica el problema jurídico, o se puede indicar el objetivo de investigación, ¿no? En el presente artículo se presentan los resultados de una investigación que quería analizar la efectividad de la política pública, bla, bla, bla. ¿Sí? Se conecta entonces la contextualización con la pregunta o con el objetivo. No es necesario que queden los dos. Se recomienda que se seleccione uno solo porque el resumen es muy breve. Bien. Luego de eso menciono la parte de metodología. ¿Qué serían los elementos que tendría que mencionar? Algo muy breve sobre el tipo de investigación, enfoque y alcance. ¿Sí? Algo muy breve, ahí ya no se explica por qué es ese tipo de investigación, por qué es ese enfoque, por qué es ese alcance, no. Se dice brevemente, la presente investigación de tipo jurídico tiene un enfoque cualitativo y un alcance exploratorio a partir del cual, bueno, se pretendió realizar X cosas. Se puede incluir también el instrumento, no pegar el instrumento, sino mencionar
el instrumento de recolección de información que se empleó. ¿Sí? Entonces se indica eso, se conecta la pregunta, ¿cierto? El anterior cuestionamiento se ha resuelto a través de una investigación de tipo jurídico, con enfoque cualitativo y alcance explicativo, donde se empleó como instrumento de recolección de información matrices de análisis. Bien. Y luego se hace un abrebocas a las conclusiones. Entonces, ¿qué indico? Algo muy breve, ¿no? De todo lo anterior, se ha podido concluir que la política pública de equidad de género en Armenia no ha sido efectiva por la falta de ejecución presupuestal y la falta de voluntad política. ¿Sí? Algo muy breve sobre las conclusiones. Que le llame la atención al lector y que diga, uy, pues yo quiero saber por qué esta persona está afirmando lo que está afirmando. ¿Listo? Toda esa información es un párrafo. El resumen se redacta en máximo 300 palabras, aún así hay instituciones que la piden en menos, en 100 palabras, 200 palabras, máximo 300, y 300 palabras pues realmente es un párrafo. No se recomienda que se redacte en varios párrafos, sino que debe quedar redactado en un solo párrafo. Bueno, Luisa comenta que lo escuchó bien, no sé, ¿se estaba escuchando entrecortado o algo así? No, profe, cuando tú preguntaste que si No, profe. el compañero se escuchaba, yo dije que sí, que se escuchaba, porque pensé que no me escuchaba ni al compañero que contó. Apenas fue hace rato. Bueno, apenas. Sí, señora. Listo, profe. ahorita lo acabé de ver, entonces pensé que era en este momento. Profe, tranquila. Listo, gracias. Profe, Entonces, listo, Luisa, muchas gracias. Entonces, sí, como les decía en esta parte, el resumen son máximo 300 palabras. Entonces, les voy a mostrar aquí brevemente un pequeño ejemplo de un resumen. En este resumen, pues noten que se trata de un solo párrafo, ¿sí? Lo ideal es eso, que sea un solo párrafo. Y bueno, pues se parte de una contextualización y se hace un enlace con la parte metodológica y las conclusiones. Miremoslo, ¿no? ¿Alguien podría leerme este párrafo, por favor? Yo, profe. Sí, Ángela, adelante. La promoción y defensa de los derechos humanos en la actualidad es un aspecto fundamental para los Estados americanos. Un elemento primordial que ha permitido el avance del derecho internacional de los derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo segundo da cimiento al que sería denominado por la Corte Interamericana como control de convencionalidad, el cual se ha constituido en una obligación internacional de todo Estado que haya ratificado la convención en mención e implica que los distintos órganos o poderes estatales examinen la armonía entre el ordenamiento interno y la normativa interamericana. A fin de evitar la vulneración de esta última, para el caso colombiano es relevante examinar cómo ha sido la recepción del control de convencionalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado, por cuanto este organismo judicial conoce un número de casos donde no solo se debate la responsabilidad del Estado, sino también la posible violación de derechos humanos, por lo que debe aplicarse el control objeto de estudio, a partir del uso, desarrollo e importancia que se le haya dado a tal control por parte del máximo tribunal. Creo que se nos fue Ángela. Ángela, ¿sigues ahí? Bueno, Yo le continúo, doctora. Bueno, John, muchas gracias. Por parte del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se podrá concluir
si se encuentra en un nivel alto, medio, bajo o nulo de recesión, y en esa medida será factible establecer hasta qué punto se está cumpliendo con la obligación internacional señalada. Ok, muchas gracias a Johnny y a Ángela, que creo que se le fue el internet. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver en principio que se hace una contextualización, ¿cierto? Frente al tema que se va a estudiar, que en este caso era el control de convencionalidad. Entonces se estudia propiamente o se hace una contextualización para que el lector entienda de dónde surge la problemática. Luego se enlaza, noten aquí que se enlazó con la pregunta de investigación, porque eso es lo que me va a diferenciar el artículo de otro tipo de documentos, de un ensayo, de, bueno, cualquier otro tipo de escrito, porque en los elementos que yo le doy al lector, el lector puede identificar las partes de mi investigación. Ahí el lector lee y va a decir, ah, sí, ese era el objetivo general de la investigación. O si lo plantean a modo de pregunta, pues dirán, ah, ese era el problema jurídico de la investigación. Está hablando de opciones, está hablando de cómo se desarrolló el artículo. Entonces, se van evidenciando las diferentes partes que van a permitir al lector decir, esto salió de una investigación y no es, digamos, una reflexión o un mero pensamiento, sino que se nota una estructuración a partir de una investigación. ¿Qué sería lo que quizás sí hizo falta en este resumen? En este resumen sí hizo falta mencionar un poco los elementos metodológicos. Por ejemplo, podría haberse indicado que se partió de una investigación jurídica con enfoque mixto y que utilizó X instrumento de recolección de información. Es decir, le hizo falta unos 3 rengloncitos que normalmente van después de que se menciona la pregunta y antes de que se empiece a hablar de las conclusiones, porque se vería raro que yo hable de esos elementos metodológicos después de haber concluido, ¿no? Porque la conclusión realmente es lo último que voy a hacer. Entonces sí se habrían podido agregar unos 3 rengloncitos entre la pregunta y este apartado de la conclusión relacionando esos elementos metodológicos. Y en este apartado final, pues se hace una abrebocas a la conclusión. Si ustedes notan, eso se puede redactar de varias formas. En este caso, la abrebocas les dice qué van a encontrar en las conclusiones, no se dice exactamente qué se concluyó. Otros prefieren decir directamente lo que se concluyó. Pues realmente es una acción de redacción, pero lo importante es que en el resumen se concreticen las diferentes ideas que acabamos de hablar, ¿no? La contextualización, que eso se enlace con la pregunta o con el objetivo general, que se hablen de los elementos metodológicos y que se concluya o que se haga un abrebocas respecto de las conclusiones. Profe, qué pena, se me apagó el computador. Tranquila, Ángela, no te preocupes. Bien, entonces quisiera preguntarles si es claro el ejemplo, ¿queda alguna pregunta sobre el resumen? Bueno. Entonces regreso aquí. No olviden lo que les mencionaba, noten que era un solo párrafo, eviten dividirlo en varios párrafos y siempre tengan en cuenta pues el máximo de palabras que les pidan en donde ustedes vayan a presentar el documento, ¿no? En el caso de nosotros, pues yo lo manejo máximo 300 palabras, entonces fíjense en eso, ya ustedes saben cómo revisar cuántas palabras tiene o están utilizando, ¿no? Que es simplemente resaltar, ¿sí? Cuando están en Word, resaltan y aquí en el costado de abajo les dice cuántas palabras tiene el escrito, ¿no? Entonces en Word resaltan y aquí en la parte de abajo les dice cuántas palabras tienen, siempre fijarse en ese máximo que tiene y no les recomiendo que el resumen sea de excesivamente corto, es decir, 3, 4 renglones, se ve mal el resumen. Usualmente un resumen en promedio tiene unos 8, 10 renglones aproximadamente. Entonces, esos serían los elementos a considerar en el resumen. ¿Alguna pregunta?
Profe, disculpa, una pregunta. Sí. En el resumen sería viable, por ejemplo, poner alguna estadística, así como para complementar un poquito el Las resumen. estadísticas podrían ser parte de la contextualización. Por ejemplo, si tú estás hablando, supongamos, de, no sé, índices de embarazo adolescente, ¿cierto? Entonces tú sí podrías decir en el resumen, ¿no? La problemática del embarazo adolescente eh, ha sido percibida a lo largo de los años en Colombia. De acuerdo con el DANE, una de cada 10 niñas queda embarazada entre los 2 y los 14 años, por decir algo. ¿Sí? Esto nos muestra que es importante estudiar estos fenómenos. Por ello, en el presente artículo se presentan los resultados de una investigación que buscaba analizar X cosas. ¿Sí? Entonces, sí podrían incluirlo, pero digamos que como parte de la contextualización. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hablemos acerca de las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, ahora lo mencionaba una compañera, las palabras clave tienen una finalidad muy específica, no es solamente que identifiquen los conceptos que más trato como tales dentro de mi artículo, no, también tiene una finalidad muy relacionada con la publicidad y la difusión que tienen los artículos. Por eso es otro de los elementos que usualmente los editores de la revista revisan mucho. Porque cuando ellos suben a la web las revistas o los artículos, ellos ingresan unos términos o unas palabras de búsqueda. De manera que quien busque esa palabra en la web encuentre el artículo. Ahora, como les mencionaba en la web, los primeros resultados son los que más buscan. En ese sentido, pues si supongamos mi artículo es sobre justicia transicional y alguien pone justicia transicional, ustedes ven que en Google de justicia transicional me aparecen 10 millones de resultados. Eso quiere decir que como mi artículo está en la web, en alguno de esos 10 millones de resultados está mi artículo. Pero seguramente si no ha sido muy buscado, seguramente está por allá en la página 800 de búsqueda de Google. Bien. En la medida en que yo utilice de mejor manera las palabras clave, mayores probabilidades existen de que las personas encuentren mi artículo cuando están buscando información. Entonces, bueno, pues esas palabras claves tienen el doble propósito. Uno, de que el lector pueda ver los contenidos genéricos que va a encontrar en el artículo, y dos, le va a servir al editor para el procesamiento de ese artículo en la web para que lo puedan encontrar de una manera más sencilla. Por lo mismo, la escogencia de esas palabras clave pues no es algo que se deba tomar, digámoslo así, a la ligera, sino que debería ser un punto que lo hagamos con conciencia. Y por lo mismo hay una herramienta que ustedes pueden utilizar, no sé si ustedes han escuchado o han visto un tesauro. ¿Alguien sabe qué es un tesauro? Bueno, entonces un tesauro sí, yo sé que no es un término muy buscado, de pronto no lo han escuchado antes, pero sepan que es una herramienta muy utilizada en el campo de la investigación y sobre todo en procesos editoriales. Los editores siempre constatan que las palabras clave que yo empleé en mi investigación sí están en un tesauro. Entonces les voy a mostrar un tesauro que es el tesauro de la UNESCO, que es uno de los más buscados, sobre todo para efectos de publicaciones en el campo jurídico. Ahí se ve ¿se ve Google o se ven las diapositivas? Las diapositivas, profe. Les comparto aquí la imagen.
Bueno, antes de compartirles la imagen del tesauro, les comento este último aspecto que agregué acá, que es máximo 5 palabras clave, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ¿cuántos términos clave tengo que utilizar para el artículo? Máximo 5. No se recomienda que sean muchos términos, no, máximo 5 términos clave. Y les preciso, cuando hablamos de palabras clave, no quiere decir que tengan que ser, digamos que términos de una sola palabra, ¿no? Sino que hay ciertos términos que tienen sentido cuando son compuestos, ¿no? Por ejemplo, acceso a la justicia. No es lo mismo hablar de justicia que hablar de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que yo quiero, cuál es el término que yo quiero utilizar? Ah, no, es que yo realmente quiero hablar de acceso a la justicia, no de justicia como tal. Entonces, la palabra clave va a ser acceso a la justicia y cuenta como un solo término. Quizá yo tenga la posibilidad de pronto de encontrar palabras clave de un solo término. Supongamos equidad. Ok, eso, una palabra clave para mi artículo, sí, tiene un solo término, ok, lo puedo usar. Pero si yo tengo términos de varias palabras, pero que terminan teniendo un significado propio al estar juntas, cuentan como un solo término. Como les decía, por ejemplo, constitución política. No tengo que poner constitución, coma, política, coma. No, tomo esos dos términos como uno solo porque constitución sola es una cosa y política sola es otra. Y constitución política pues es un término distinto, tiene un significado propio. Entonces pueden emplear términos de una sola palabra o términos compuestos, ¿no? Términos que están compuestos de varias palabras y que tienen un significado propio. ¿Listo? No sé si soy clara con eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar el tesauro. Y ustedes pueden poner en Google tesauro UNESCO y va a ser la primera opción que les va a aparecer. Bien, se los voy a dejar también el link en las diapositivas para que luego lo puedan consultar. Pero si igual ponen en Google tesauro UNESCO, pues va a ser la primera opción que les va a aparecer. ¿No? Entonces, el tesauro, si ustedes notan, se parece mucho a un diccionario, ¿sí? Pero el tesauro lo que hace es, además, digamos que esas palabras o esos términos, bueno, aquí mismo les definen qué es un tesauro, les dicen que el tesauro es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de educación, cultura, ciencias naturales, sociales, humanas, comunicación e información. Por eso en el campo de nosotros que estamos en las ciencias jurídicas, que hace parte a su vez de las ciencias sociales, nos interesa el tesauro de la UNESCO porque recopila términos propios de nuestro campo de estudio. Otro tipo de tesauros muchas veces compila términos, digamos que no son propiamente de las ciencias jurídicas y por lo mismo pues tenemos dificultades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes tengan que seleccionar las palabras o los términos que van a emplear, siempre valídenlos en el tesauro. Si no están en el tesauro, eso significaría que no es un término que sea buscado tan frecuentemente como nosotros pensamos. Por ejemplo, creeríamos que quizá Corte Constitucional es un término muy buscado. Vamos a hacer el ejercicio. Corte Constitucional. Y me dice que la búsqueda no brinda resultados. Y uno pensaría, pero ¿cómo no va a buscar la gente de Corte Constitucional? Pero resulta que este tesauro condensa lo que más se busca en promedio a nivel internacional. Eso quiere decir que si yo utilizo ese término, no va a tener un impacto que me permita, digamos, que sea encontrado a nivel internacional. Por eso es que es importante
pues buscar o preferir términos que sí estén. Entonces alguien dirá, bueno, entonces sí, yo quiero emplear un término relacionado con corte constitucional, entonces ¿cuál utilizo? Bueno, podemos empezar a buscar alternativas. A ver, por ejemplo, podríamos decir, bueno, miremos si está Tribunal Constitucional. No me aparece Tribunal Constitucional. Vamos a buscar por otro, busquemos Poder Judicial. Poder Judicial sí me aparece. El Poder Judicial sí me aparece como término de búsqueda. Entonces, lo que me está diciendo el tesauro es, no pongan como término clave Corte Constitucional porque no va a tener no lo van a encontrar de manera tan efectiva que si pone Poder Judicial. Bien, eso es lo que me está diciendo en este caso el tesauro. Supongamos que vamos a buscar, quiero emplear como término. Es bueno que se fijen mucho en las tildes, a veces no encuentran las palabras por las tildes. ¿Listo? Política pública. Por ejemplo, política pública aparece en el tesauro, entonces es un término de búsqueda que es razonable en este caso. Y así cada uno pues va encontrando sus respectivos términos, ¿no? Que como les digo, a veces pues tenemos la sensación de que hay ciertos términos que para nosotros pueden ser muy buscados, pero que en el tesauro nos dicen no, no es tan buscado como usted cree. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio con las palabras clave? Sencillo. Ustedes en sus grupos van a definir o van a hacer, digámoslo así, una lluvia de ideas, un listado de términos o palabras de una palabra o en conjunto, digamos términos compuestos o de varias palabras que evidencien el contenido de su investigación, ¿cierto? Entonces, equidad, constitución política, derechos humanos, poder público, bueno, van seleccionando diferentes términos que ustedes consideran que representa lo que está en su investigación. Y posteriormente, pues sencillamente van a verificar cuáles de esos términos están en la UNESCO, en el tesauro de la UNESCO. Y si no aparece, entonces voy buscando otro, busco sinónimos, busco algo Profe, que se pueda. ¿Sí? profe, prácticamente no sería lo mismo que, pues las mismas palabras que el marco conceptual. En principio diríamos, vamos a usar palabras como las que están en el marco conceptual, claro que sí, usualmente coinciden, ¿sí? ¿Qué sí les puedo decir? Mínimo dos, no utilicen solo una palabra clave, no, mínimo dos, máximo cinco. Pueden verificarlo. Ahora, ¿qué puede pasar, Nicolás? Que quizá la palabra, el concepto que tomaste en el marco conceptual no aparezca en el tesauro. Entonces tú dices, bueno, yo tenía política pública en mi marco conceptual, lo busco, así está, ok, lo puedo emplear. Y tengo como concepto en el marco conceptual, supongamos, recolección de basuras, por decir algo. Y yo pongo aquí, pongo recolección de basuras y no está. O voy a definir, no sé, un basura y bueno, acá sí está, entonces lo puedo emplear. Pero toca empezar a buscar porque seguramente habrá uno u otro término que están en el marco conceptual que de pronto no aparezca en el tesauro y entonces me toca empezar a buscar sinónimos o alguna alternativa que se esté. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre el resumen o palabras clave? Profe, una pregunta. Sí, Qué Alejandra. pena, un pequeño problema ahí de conexión. Entonces, quiere decir que en las palabras claves no tiene que estar la palabra textual, ¿cierto? O sea, si es un sinónimo, igual funciona. Sí, desde que esté relacionado, ¿no? Por ejemplo, te decía, no está Corte Constitucional, pero sí está Poder Judicial. Entonces uno diría, pues no es lo mismo, pero sí está relacionado, porque dentro del Poder Judicial está la Corte, ¿cierto? Lo podrían emplear. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a llamar a lista ya para finalizar. No, profe. Y bueno, me quedo con los que agendaron asesorías. Si hay alguno que también lo esté necesitando, no olviden que yo les envíe
los horarios al grupo, verifiquen de sus compañeros quienes ya han contestado y validan los espacios que están disponibles para efectos de la asesoría. Profe, una pregunta. Sí. Sería muy loco pensar poner las palabras claves también en inglés. Ah, no, no es loco, porque recuerda que la estructura del artículo es resumen, palabras clave, abstract y keyword. Es decir, que después del resumen y las palabras claves se pone la traducción del resumen y la traducción de las palabras claves. Y gracias por la pregunta, porque sí, en la estructura como tal del artículo quedaría esa parte, resumen y palabras clave, y luego abstract y keywords. El abstract es la traducción al inglés del resumen, no tienen que inventarlo, es simplemente la traducción. Y las keywords son las palabras clave traducidas al inglés. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a llamar a lista Nicolás Alfaro, Presente, profe. José Daniel Arango, Presente, profe. Daniel Alejandro Barbosa, Presente, profe. Johan Cadena, Presente, profe. Natalia Camacho, Presente, profe. John Fabián Cano, John Fabián está, bueno, yo sé que ahorita estaba conectado porque nos leyó el parrafito. Ah, sí, ahí lo veo también conectado. Jennifer Cano, Presente, profe. Sebastián Solo Cano. presente, John Fabián Cano, es que se me perdió el micrófono. Presente, profe. Ah, ok, tranquilo, yo, no hay problema. Gracias, doctora. Bueno, entonces, Sebastián fue el que nos acabó de contestar, ¿cierto? Sí, profe, presente. Ok. Ángela María Cardona. Presente, profe. Ok. Laura Daniela Cardona. Presente, profe. Bruno Ceballos. Presente, profe. Julián Andrés Díaz. Presente, profe. John Esteban Gaona. Eduardo García. Presente. Carolina Giraldo. Presente, profe. Juan Felipe Giraldo. Juan Felipe está. Profe, él tiene problemas de conexión hasta el sábado, entonces no va a poder asistir tampoco a la clase de mañana. Ok, listo, gracias. Acabo de recordar algo que me pidieron que se los comentara antes de que se retiren más. Por favor, no olviden que ya está habilitada la calificación docente. Y que como ustedes califican los docentes en el semestre, también está habilitado en los intersemestrales. Para que por favor ingresen a realizar la calificación docente y plazo hasta el día de mañana. Así que por favor ingresar en el portal académico a realizar la calificación docente. ¿Listo? Laura Daniela Gómez. Presente, profe. Claudia Cristina González. Claudia. Presente, profe. Roger Hernández. Presente, profe. Valentina Hoyos. Valentina Hoyos. Carlos Alexander Hurtado. Presente, doctora. Luisa Fernanda Hurtado. Profe, presente. Verónica Jiménez. Presente, profe. Olga Lucía Larraondo. Presente, profe. María Fernanda López. Presente, profe. Juliana López. Presente, profe. Valentina Malagón. Presente, profe. Daniela Marulanda.
Daniela Marulanda. Bueno, María Alejandra Méndez. Presente, profe. Ok. Marta Liliana Mendoza. Presente, profe. Cristian Felipe Mesa. Presente, profe. Valentina Morales. Presente, profe. Valeria Moreno. Presente, profe. Juan Sebastián Olarte. Presente, profe. Juan José Osorio. Presente, profe. Andrés Felipe Posada. Andrés Posada. Bueno, Juan David Restrepo. Presente, profe. Daniel Ríos. Presente, profe. Juan Esteban Rivera. Emilia Andrea Rojas. Presente, profe. Ana Yesenia Romero. Presente, profe. Henry Orlando Rosas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Ronald Arbey Sánchez. Presente, profe. Angélica María Sánchez. Angélica María Sánchez. Miguel Santamaría. Presente, profe. Rubiel Fernando Tavares. Profe, presente. Daniela Andrea Torres. Presente, profe. Mayra Alejandra Valencia. Mayra Alejandra. Profe, ella escribió al chat que tenía problemas de conexión en WhatsApp. Gracias. Y Andrea Vallejo. Presente, profe. Listo. Profe, Bueno, una preguntita antes de ¿sí? que usted ya pase a las asesorías. ¿Cierto que hay que hacer la tabla de contenido con lo de los títulos como usted nos enseñó en una actividad? Sí, pero para el tercer corte. Para el segundo Ok, corte claro. no lo solicito, solo para el tercer Entonces no hay corte. necesidad de hacer la numeración ni de organizar los títulos en esta Pues entrega. lo pueden ir haciendo porque igual en el tercer corte lo, lo van a necesitar, pero igual si lo quieren hacer para la próxima semana lo pueden hacer. Pueden ir Ok. arreglando los títulos, pero ya se lo pido para el tercer corte que ya está como tal el artículo completo. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien, que tengan una buena noche. Gracias, profe, que descanse. Listo, gracias. Ya vi la pregunta de José Daniel, te respondo por interno. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hasta luego, muchas profe, gracias. que esté muy bien. Feliz noche, que estén muy bien.